Hola, ¿qué tal? Soy el padre Enoc Ortiz León, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia SEAD Girardot, del grupo 400 05 raya 2. Nuestro tema de hoy se basa en la subjetividad y el sujeto. Para eso me encuentro con el profesor Ernei Enríquez. El profe, pensé que Enrique era su segundo nombre. No, no, es mi apellido. Mi segundo nombre, dejémoslo así, eso solo está en la cédula. Ok, Sí. profe, como usted diga, yo hay que respetar. Docente de ciencias sociales, pero me gustaría un poco ambientarlo sobre lo que es el sujeto y algunas preguntas que iremos a hacer al profesor acá. El sujeto, o mejor, hacer el sujeto consiste, como he dicho, en establecer relaciones significativas. También decimos que el sujeto es en consecuencia, aparece a modo de un órgano del ser humano, no como un órgano del ser humano, perdón, sino como una función en el ser humano que lleva para su adaptación al mundo. Cuando hablamos de subjetividad como expresión del lenguaje, se centra en el carácter intersubjetivo de la comunicación, donde los elementos del discurso participan huellas de la subjetividad del hablante y se manifiesta como producto cultural que acompaña al sujeto en las distintas y múltiples formas de pensar. Profe, como habíamos dicho, me gustaría escuchar de usted eh, su, su punto de vista desde la subjetividad y el sujeto. Profe, para usted, ¿qué entiende por sujeto? Vamos a hablar primero de sujeto. Sujeto. Bueno, yo sí quiero aclarar un poco, y es que mi análisis del sujeto es un poco más político, pues por mi formación Sí, académica. El sujeto, pues en sí mismo es un ser viviente, pensante, consciente, susceptible que recae en él unos derechos, unos deberes, y que está en un entorno social compartiendo y aprendiendo, aportando en un conglomerado social. Eso es lo que podríamos decir la desde mi punto concepción de que se vista tiene del sujeto. de sujeto. Profe, ¿y para usted qué es la subjetividad? La subjetividad, bueno, ya habíamos dicho que el ser está en un conglomerado social. Sí, Entonces, a partir de esto, la subjetividad se forma de todo lo que recibe el sujeto de su entorno, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la subjetividad surge a partir de las costumbres, de la cotidianidad, de lo que él ha aprendido a lo largo de su vida, como ente pensante y consciente. Entonces, podemos decir que la subjetividad, la belleza es subjetiva. A algunas personas en algunos conglomerados sociales, eh, las personas muy robustas, más morenitas que otras, como yo. son, exacto, más o menos, robusto, Bueno, robusto. sí, sí, sí. Entonces podríamos decir precisamente que dada la subjetividad del conglomerado, entonces esa es una belleza, es un canon de belleza. ¿De acuerdo? Podríamos decir que en algunas partes o en algunos hogares, por ejemplo, los niños y las niñas tienen permiso de salir a la hora que quieran. Eso hace parte de la subjetividad, de lo que se forma en el pensamiento para criticar o para decir o para actuar. O sea, podríamos decir entonces que el sujeto es en base a la subjetividad. Sí, a ver, dependiendo de donde esté el sujeto, vamos a encontrar la subjetividad. Subjetividad. Profe, eh, muy aparte de eso, encontramos una palabra que yo creo que encajaría muy bien ahí también y que vamos a definirla, la identidad. Precisamente, entonces tenemos el sujeto, tenemos la subjetividad y ya luego digamos, como un producto de esos dos anteriores está la identidad. Entonces, la subjetividad es que nosotros en esta parte del mundo usamos pantalón, camisa, los que tienen cabello se peinan muy bien,
Pero en otras partes del mundo usamos una túnica, usamos una barba espesa, no nos peinamos porque, bueno, mejor El dicho, que tiene el que se tiene peina. cabello. Entonces eso hace parte de la identidad, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho de la identidad masculina y la identidad femenina. Los niños con azul, los niños... Y eso hace parte, vea cómo entramos también a que esa identidad hace parte de la subjetividad, porque en muchas otras partes del mundo nada que ver el rosado con las niñas Sí. y su identidad, y veamos que en esta parte de la sociedad moderna, como que esos cánones se han ido cayendo, se han ido... Depende mucho entonces de la cultura sí mismo, porque Exacto. nosotros lo identificamos con colores específicos, pero habrán otros. Podríamos asimilar subjetividad con cultura. Claro que la cultura tiene muchísimos más componentes, ¿no? Pero aparte de la cultura se forma con la subjetividad. Profe, seguimos con otra pregunta que también me gustaría que volviéramos a tratar un poco. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? A partir de los procesos de formación, ¿no? Desde casa. Desde Sí. casa. Nosotros miramos el mundo, a Pero desde ahí. partir... La siguiente, son dos preguntas, pero primero le voy a hacer una. Perfecto. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? Los procesos de subjetividad se construyen desde la casa, ¿no? La primera educación que recibimos es en la casa, las pautas de comportamiento, luego se afianzan en el colegio y pues ya cuando ese sujeto entra a interactuar socialmente, encuentra otros parámetros y así se va consolidando poco a poco, digamos, las maneras de pensar, de observar el mundo, que eso hace parte de la subjetividad, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, a partir de uno no enseña lo que no aprende en su entorno, ¿no? Sí. Entonces se consolida en los padres de familia, luego en el hogar, se transmite y como que se va afianzando y va evolucionando en ese conglomerado. Ya cuando el chico, digamos, comienza a interactuar ya más a fondo con sus grupos, con sus pares, entonces se encuentran cosas similares y de acuerdo con eso, pues sus pautas de comportamiento y eso afianza la subjetividad en la comunidad. Siguiente. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y consolidan que consolidación de identidad? Pues yo voy a echar mano precisamente de la subjetividad. Desde mi punto de vista, es el colegio. Sí. Es el colegio, sin lugar a dudas. Porque allí encontramos, allá está la confluencia de todas esas pequeñas identidades y de todas esas pequeñas subjetividades y se van afianzando y pues digo yo que sin lugar a dudas es el colegio, la escuela, la educación fuera de casa en donde se consolidan esos procesos. Y el aporte pues significativo es que hacemos comunidad, ¿no? Hacemos como un pensamiento, una línea de pensamiento. Todos no pensamos de la misma manera las comunidades, ¿no? Un pueblo X o Y ve con buenos ojos ciertas partes de comportamiento y nosotros diríamos, la repudiaríamos, ¿no? Porque precisamente se afianza en comunidad esas subjetividades. ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Pues básicamente yo creo que es la comunicación, ¿no? Porque las comunidades suelen ser cerradas. Ahora a pesar de estar conectados y a pesar de tener toda esta interactividad con las redes sociales, sin embargo nuestro entorno próximo nos obliga a actuar de cierta forma.
profe. Muy bien. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? Como que me adelanté a la pregunta, Sí, ¿cierto? un poco. Como que me adelanté, precisamente, ¿no? Porque una comunidad, pues las comunidades no son aisladas, pero realmente su entorno pesa, ¿no? Sí. Por eso el dialecto, por ejemplo. Nosotros, sin lugar a dudas, un bogotano va Va a ser diferente a nosotros los exacto, costeños. sí, va a la costa y encuentra que es muy cerca para llegar allá, sí, en un avión, tomas un avión. Pero sin embargo la forma de hablar es muy diferente. Y a partir de eso, los gustos musicales, los gustos gastronómicos, entonces yo creo que la territorialidad, la proximidad juegan un papel importantísimo en esa construcción de subjetividad. Para usted, ¿existen relaciones entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Como lo veníamos diciendo, ¿no? El territorio o sea, el más próximo, si yo quisiera terminar hablando costeño y terminar hablando, queriendo, no sé, la butifarra, creo yo, y algunas Sí, otras cosas, el arroz con el arroz coco, con coco, el patacón, el patacón, precisamente. el suero, el queso. El suero, el queso, precisamente, exacto. Entonces, fácilmente me dirijo al territorio en donde están esas situaciones subjetivas de costumbre, de idiosincrasia, podría decirlo. Y entonces terminaría hablando y terminaría, porque esos procesos se dan, ¿no? Sí. De pronto yo creo que usted aquí en el interior se ha dado cuenta de que ha perdido su acento, o sea, lo tiene marcado porque lo tuvo durante esa es su identidad, Sí. ¿no? Pero mire que de alguna manera, sin querer Se ha queriendo, marcado un poco. se ha marcado un poco, se ha ido Ya no hablo desvaneciendo. tan rápido. Exacto. Entonces ya no me como las heces, como dicen. Ya no es que hay como como las heces. No, padre. Algunas más que otras porque pues me hace falta. Ahora, exacto. Y precisamente, ahora ya usted no pediría un bolis, sino Sí, un refresco. un refresco, sí, señor. Y entonces, Ya no pediría una chicha. exactamente. Y vea usted que de pronto, sin temor a ofensas, eh, la bulla y el desparpajo, de pronto cuando llegue allá le va a molestar, ¿sí? Porque eso pasa, de pronto acá es Se un poco acostumbra uno más a... apacible, exactamente. Entonces, sí, definitivamente el territorio, no, esa proximidad con el otro hace mucha mella en los comportamientos. Profe, para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explíquenos por qué, profe. Bueno, en realidad en nuestro entorno no hay en sí mismas unas prácticas que generen identidad. La situación es que en el entorno en donde yo vivo hay muchos factores que inciden en que los muchachos, digámoslo así, porque pues esa es mi subjetividad, mi punto de vista, o lo que conozco. Los muchachos reconocen en los otros, en los foráneos, situaciones que les gustan, ¿no? Entonces las apropian. Y entonces terminamos haciendo como un sincretismo, como una mezcolanza de tantas cosas que realmente no hay una identidad tácita, no se evidencia. De pronto en los procesos formativos que tenemos en el colegio hay algunas cosas como la identidad cultural colombiana, pero es que Las del mismo municipio. las del mismo municipio, pero no nos gustan, porque como estamos influenciados de fuera, Sí. entonces lo comparamos y decimos aburrido, feo, no me gusta, no lo tomo, porque eso es algo que se ve entre los estudiantes o entre los jóvenes de hoy en día. Entonces yo sí diría que no se construyen elementos, no se construye identidad.
Además que valga decir, una cosa que yo observaba en mis estudiantes es que esa cajita que se llama celular le permite al estudiante, más bien al sujeto, le permite al sujeto establecer su propia identidad, pero a través de lo que vivía ahí, porque él se arma sus gustos musicales, él solamente los escucha, él se arma sus gustos visuales, las series. Acuérdese, padre, hace años que nosotros nos sentábamos alrededor Sí. en la sala, un único televisor, alrededor de la sala, mirando Saint-Tropez, Sí. por ejemplo. No. Y Sí, todos sí. éramos, y nadie decía, no quiero verlo. Incluso el que decía, no quiero verlo, como que tiene su raya, digámoslo así como dicen ahora. Sí. Y vean que cómo a través de eso se generaba una identidad, unos procesos en donde todos pensábamos casi lo mismo, donde teníamos los mismos valores, no pensábamos igual, pero más o menos sí, como para Íbamos en una misma línea. íbamos en una misma línea de valores, en una misma línea de compartir. En el colegio mismo, yo recuerdo mucho que en nuestro descanso la felicidad más grande era salir para jugar Exacto. e integrarnos. Ahora no, padre, esa cajita luego, esa cajita que es muy bonita y muy provechosa, le ha permitido a los sujetos de hoy en día, a los estudiantes, decirle a uno, profe, no quiero salir. ¿Por qué? Porque me voy a quedar escuchando música, solo. Porque voy a chatear por aquí, Porque voy a chatear. ¿Y con quién estás chateando? No, tengo un amigo en Finlandia. Entonces, esos procesos de identidad se truncan cuando no interactuamos con nosotros, ¿sí? Ahora, sí podemos hacer, pero eso ya sería otra charla mucho más grande, en donde se forman los grupos culturales, los grupos en donde usted piensa lo mismo que yo, usted escucha lo mismo que yo, entonces usted hace parte de mi gueto, podría decir. Lo que pasa es que la palabra gueto en algunas circunstancias es como peyorativo, entonces Sí. no lo quería usar por eso, pero yo lo llamo grupos de identidad, entonces usted escucha lo Podríamos mismo. decirlo como la subcultura. Subculturas, pues sí, grupitos pequeños. Por ejemplo, acá en nuestro entorno encontramos la música. ¿A usted le gusta el rap? A mí me gusta el rap. Escuchemos rap. Y a partir de eso establecemos relaciones. ¿Sí? A mí no me gusta el rap. Entonces no. Hay la ropa. Claro que pues la moda acá no es que se mueva mucho, pero a mí me gusta, es increíble, por ejemplo, en los grupitos cuando salen al descanso, a unos chicos como hace sol en nuestro entorno, todos con su camisilla, entonces, con su esqueleto. Entonces los que les gusta se juntan y hacen su grupo. Y esas están formando identidad. Pero ya como en grande, como en grueso, decir que vivimos unos procesos de identidad que se formen y eso en sí mismos, no los encontramos. La siguiente pregunta dice, ¿cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Definitivamente. Es que influyen demasiado en los jóvenes, ¿no? Y hasta en uno mismo. Uno ya maduro ve cómo influye, digamos, las telenovelas, ¿no? Entonces ya la mamita ya no habla de la misma manera como aprendió porque lo vio en la televisión. Vemos como personas mayores usan su WhatsApp, sus redes sociales y están interactuando con otras personas muy diferentes a ellos. Es curioso ver, uno pues, que siempre vive manejando una comunidad, le llegan invitaciones así de Face y de señora, pues ya uno dice, esta señora sí utiliza todavía Face
El Face. O, bueno, me he encontrado y le he preguntado y veces y me dicen, no, es que yo no quería eso, pero mi nieto me lo creó. Yo no sé, padre, si será prudente contarlo. En mi casa, mi mamá y mi papá pues son personas ya, pues no son tan adultos mayores, pero sí, ya están sí en la tienen sus años de tercera, sí experiencia. tienen sus años de experiencia. Y, y padre, buscando cosas no muy santas y pidiéndome el favor de que les ayude a buscar, ¿no? Sí. Y vea cómo esa situación de el valor se permea, ¿sí? Sí. De pronto no estoy usando bien el término, los valores se permean por las redes sociales. Entonces, mi mamá y mi papá diciendo, ¿cómo se busca aquí un videíto de esos picanticos? ¿Ve? Y entonces, bueno, no sé si hago mal, contando una experiencia mía y muy de mi casa, pero eso es algo, vea, interesante, que ha marcado y que marca. que ha influenciado, mejor dicho. Y aunque yo tengo una subjetividad de pronto más amplia, ¿sí? Como que esto no me toca, pero que tu papá y tu mamá te pregunten, que en esa cajita le busques algo que tú no eres capaz de compartir con tus papás y que se permee el valor del respeto, ¿sí? Sí. El valor de como de, no sé, padre, ayúdeme, como de pulcritud, de no ver cosas Sí. malas, se permea por las redes y sea capaz de decir, ¿sí? No sé si me hago entender, Sí, pero... como que el valor, y vea padre, vuelve y juega y remontémonos a la subjetividad. Dentro de mi subjetividad, en mi hogar, eso nunca debía pasar. Nunca un video, ¿sí? Nunca una revista. Y luego al pasar de los años, como una situación ya se convierte en cotidiana. Es decir, venga mijo, búsqueme esta señora que salió en la televisión, que me dijeron que había hecho un video bonito. Entonces, ahí es cuando uno dice, las redes sociales, los medios de comunicación masivo, pervierten si no se saben usar. Y cómo la subjetividad se va al piso, o mejor dicho, se construye una nueva subjetividad al respecto, ¿no? Como que hace unos años la subjetividad era no, y ahora venga, que sí se puede. Distorsionar un poco el sentido de la palabra. Pues no sé. Querer, porque igual nunca va, la subjetividad siempre va a permanecer. Sí, y la personalidad sí. igual. Lo que pasa es que creo yo que la subjetividad, al ser en sí misma subjetiva, se construye y se deconstruye y se vuelve a replantear, ¿sí? Veamos como un dicho, decía una señora, y no me pongan mucho cuidado porque yo mañana cambio de opinión, porque ni siquiera yo mismo me conozco, ¿sí? Entonces, esa es parte, es que nos llegan tantas cosas nuevas, informaciones, tantas cosas nuevas, que uno ya dice, bueno, ¿y cómo me porto acá? Porque no se sabe. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí estamos relacionados con eso, sí. Más fuerte en algunas circunstancias que en otras, ¿no? Vuelve y juega el costeño, como que es muy puesto en su sitio, muy dado a conservar la tradición. De pronto se trasladan a la gran ciudad, digamos en Bogotá. Pero seguimos formando y manteniendo. Se sigue manteniendo y se sigue imponiendo. Más bien como que los otros, como que los débiles, los que no han estado muy metidos en
en esas Por circunstancias lo que no conocen subjetivas. mucho. Exacto, entonces como que se dejan permear y dicen, no, pero como que rico el vallenato, vea, ¿sí? Ah, como que rico este frito, y como que se cambia, ¿sí? Por ejemplo, eso que pasa ahora con los venezolanos, ¿no? Ellos vienen muy arraigados y muy afianzados, y ya en este momento, en ciertas circunstancias, ya no vamos a comernos la empanadita con el tintico, sino a comer una arepa venezolana, chamo, Sí, y un jugo. Y ha pasado, ¿no? sí, Es ya, que sí. es E iguales interesantísimo. ellos también cuando llegan acá, al enfrentarse a una cultura diferente a lo que nunca habían salido y les tocó salir, entonces me están viviendo una nueva experiencia. Exactamente. Profe, la última pregunta para ir finalizando un poco esta entrevista que ha sido muy buena. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Pero es que, bueno, yo creo que es que a partir de lo que, de lo que se observa, por ejemplo, en pequeño en el colegio, la heterogeneidad de los grupos, yo creo que no aporta nada, yo creo que como que más bien nos aísla, como que nos vuelve gueto, ahora sí, como que nos vuelve gueto, ese grupo cerrado, ese grupo en donde si no eres igualito al otro y piensas radicalmente igualito al otro, no eres aceptado. Y entonces que está el gueto acá de los metaleros, como que está el gueto aquí de los cristianos, que no está muy bien, muy bien empleado ahí, pero el gueto acá, el grupo, y los que quedamos bailando, porque yo personalmente soy de los que queda bailando ahí y no encajo, nunca he encajado en ninguno. Entonces como que no aporta, porque queda uno ahí como a la deriva, ¿sí? Sí. Entonces, porque definitivamente, por lo menos a mí, por mi formación de casa y por mi formación de docente, me corresponde entenderlos a todos. Me corresponde hallarle la razón a usted y mirar los puntos de vista. Entonces, como que cuando yo estoy ahí, comienzo ahí a la deriva a mirar a ver a dónde encajo, y no encajo en ninguno. Entonces yo creo que esa heterogeneidad no aporta para nada en la identidad. Profe, hemos tratado tres cosas fundamentales dentro de esta entrevista: sujeto, subjetividad e identidad, ¿cierto? Sí. Identidad dentro de una comunidad. ¿Cómo cerraría usted toda esta, así juntando las tres? No, definitivamente el sujeto es lo primero, es lo esencial. Sí. Definitivamente, o sea, ser consciente y pensante, y como observa su entorno, va creando su subjetividad. Y a partir de la subjetividad es que encuentra su identidad. Identidad de género, identidad cultural, a partir de eso. Entonces encontramos que definitivamente el ser es lo más importante. El saber ser es importantísimo. Y se desprende pues de muchas otras cosas. Ser conscientes, que vivimos en un mundo terriblemente, o sea, que cabalga a pasos agigantados del cambio. O sea, como que no nos da oportunidad de, yo soy así, porque viene otra cosa y te deconstruye y te desmonta de tu idea, y tienes que replantearte. Y si te quedas ahí como que en el gueto. Entonces yo sí creo que al ser un sujeto consciente, tenemos que estar pendientes de qué es lo que realmente a mí me sirve para vivir bien, para vivir subjetivamente bien y que no le haga daño al otro. Sin olvidar que vivimos en una comunidad. Y sin olvidar que vivimos en una comunidad. Pero vivir, ahora hablábamos acerca de eso, Sí. ¿no? Vivir es para qué, de pronto encontramos eso, de vivir para qué.
pues vivir, para estar feliz, para estar chévere, para compartir, porque es que esa subjetividad lo lleva a, a cosas como difíciles de asimilar, difíciles de asimilar. Podría decir, cerrando entonces todo esto, el sujeto está llamado a crear una identidad, y esa identidad es la que me va a permitir a mí posicionarme en una comunidad, porque en esa comunidad también voy a vivir una subjetividad. Dependiendo de mi identidad creada, asimismo voy a aprender a sortearme en la subjetividad que me va a presentar una sociedad actual. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, definitivamente. Es que cuando le decía que iba yo a la deriva, Sí. que no encajaba ninguno, uno me aporta, uno me aporta, uno me aporta. No tengo identidad realmente, ¿sí? Pero ¿qué he aprendido? A vivir, a compartir aquí un poquito, a compartir aquí un poquito y aquí un poquito. Desde mi subjetividad soy feliz, estoy ahí, pero sin Pero no olvidarme. es lo que quisiera hacer. No, de pronto encontrarme con otras personas que vivan así, ¿no? De pronto las he encontrado, pero no son un grupo tan grande y tan marcado. Porque precisamente como no tenemos esa identidad de grupo, Sí. entonces yo estoy aquí, el otro está aquí, el otro está aquí, y cuando medianamente nos encontramos es cuando interactuamos. Okay. Pero sin embargo sí. No, definitivamente, o sea, yo como ser social y como profesional en ciencias sociales, el sujeto es lo más importante. Y a partir de ese sujeto, la subjetividad que sepa manejarla, le va a dar, Le va a permitir le crear va a una permitir identidad. una identidad. Y esa identidad le va a permitir vivir bien, vivir, porque eso es lo que no sabemos ahora, vivir. Sujeto, subjetividad e identidad, como lo acabamos de escuchar del profesor, es lo que me va a permitir a mí realizarme como persona, como ser, como un ente en el mundo que está llamado a ser alguien, pero ese alguien no solamente como individual, sino siempre viviendo en una comunidad, en una sociedad. Identificarnos y definirnos lo que somos es lo que me va a hacer a mí, lo que me va a llevar a mí al éxito o a la felicidad en la vida. Profe, muchísimas gracias. Ha sido de verdad enriquecedor esta charla con usted. Espero que estas preguntas también usted haya vuelto a recordar un poco todo eso que aprendió hace rato, pero que, como dice usted mismo, lo vio aplicando en el diario. Bueno, muchas gracias, padre. Está muy bien. Nos despedimos de ustedes, el profe Ernei Enríquez, Enríquez. que no es Enrique el nombre, sino su apellido. Gracias a todos. Enríquez. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Chao, chao.